Hola amiguitos, saludos, muchos besitos y gracias por venir. Bueno, espero que os gustara el anterior cuento que leí, del jorobado. La verdad es que a mí ese cuento es el que más me gustó, porque tiene mucho significado, mucha enseñanza moral, que si me pongo a analizar ahora, pues entonces necesito 3 o 4 vídeos. Así que voy a comentarla muy por encima, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba Derecho, ¿no? El Derecho se creó pues para que los hombres no se tomaran la justicia por su parte, ¿no? Y no abusaran de los demás, no se cometieran injusticias, crímenes y robos, ¿no? Entonces me acuerdo que había una asignatura que se llamaba Derecho Natural y el profesor de Derecho Natural decía: la mejor protección para los derechos es la conciencia social, que los ciudadanos de un Estado tengan conciencia. Esa es la mejor protección. Bueno, y aquí pues lo estamos viendo. Son personas con conciencia que no son malvados. Entonces, aunque bueno, accidentalmente ninguno mata, el jorobado primero se lo lleva al sastre y se traga una espina y accidentalmente muere. Entonces tiene miedo. Claro, porque se ve que en aquellos tiempos no distinguían. Ahora cuando una persona muere accidentalmente, pues no te van a condenar por asesinato, pero entonces pues se ve que sí, la ley estaba de otra manera. Entonces pues se lo lleva al médico, a un médico judío. Y el médico dice: anda, que nos van a condenar. Pues se lo lleva por la ventana, se lo baja a otro. Dice: como tiene amistad con el sultán, y luego ese se lo lleva a otro. Y al final esas personas, cuando ven que van a condenar a otro por inocente, van a condenar a un inocente, confiesan y se entregan a la justicia sabiendo que van a morir, pero su conciencia no les permite que condenen a un inocente por culpa de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué mundo tan bonito sería si hubiera una ética, una conciencia en las personas, con todas las cosas que están ocurriendo ahora mismo en el mundo y que ya hemos comentado, tan terribles, ¿no? Ojalá alguna vez hubiera un mundo en que tengamos una ética, una conciencia, y entonces no es necesario hacer uso del derecho, sino que las personas voluntariamente sean honradas. En este caso lo eran, ¿no? Yo a veces me paro a pensar y digo: madre mía, el mundo ha avanzado muchísimo en tecnología, la ciencia ha avanzado muchísimo, sin embargo éticamente no somos mejores que hace 500 o 1000 años, ¿no? Y eso es muy peligroso, porque si no somos éticamente buenos, pues entonces hay peligro grande de que esas armas que existen sean utilizadas en contra de la humanidad. Y bueno, ahí lo dejamos, ¿vale? Hoy voy a leeros otro cuento de las 1001 noches. Este cuento se titula El castigo de un bribón, ¿vale? Y espero que os guste. Comenzamos la lectura. Relájense, pónganse cómodos y escuchen. Dice así, comienza así. En un pueblo, cuyo nombre no hace al caso, vivía un pobre ciego que, reducido por su mala suerte a la mendicidad, iba de puerta en puerta pidiendo limosna. Se había acostumbrado tanto a caminar solo por la calle que no tenía necesidad de lazarillo. Este tal acostumbraba, el ciego, a llamar a las puertas y no responder hasta que las sentía abiertas. Cierto día llamó a la puerta de una casa. Su dueño, que estaba solo, gritó: ¿quién está ahí? El ciego no respondió y llamó por segunda vez. El dueño de la casa volvió a preguntar quién llamaba, pero nadie le contestó. Bajó el dueño, abrió y preguntó al ciego qué era lo que deseaba. «Que me dé usted una limosna, por amor de Dios», le contestó. «¿Es usted ciego?», replicó el dueño. «Sí, señor». «Deme usted la mano». Se la presentó el pobre, creyendo que iba a recibir la limosna, pero el dueño de la casa se la cogió tan solo para ayudarle a subir a su cuarto. Pedro, que así se llamaba el ciego, figuróse que esto lo hacía para que comiese con él, como había sucedido con bastante frecuencia en otras partes. Cuando ambos estuvieron en el cuarto, el patrón le soltó la mano y se sentó, preguntándole de nuevo qué deseaba. «Ya se lo he dicho a usted»,
contestó Pedro. Le pido una limosna por amor de Dios. Buen ciego, todo lo que puedo hacer por usted es desearle que Dios le devuelva la vista. Bien podía usted habérmelo dicho a la puerta y ahorrarme el trabajo de subir. ¡Qué tonto es usted! Contésteme a la pregunta que voy a hacerle. ¿Por qué no responde usted desde la primera vez que llama y le preguntan quién está ahí? ¿Por qué hace que se tomen la molestia de abrirle las personas que le responden? Esas son reflexiones muy acertadas. Pero, ya que me ha hecho usted subir, deme usted una limosna. No tengo que darle. Ayúdeme usted entonces a bajar la escalera, como me ha ayudado a subirla. La escalera está enfrente. Baje usted, si gusta. Pedro el ciego comenzó a bajar, y como no conocía la casa, se le deslizó un pie a mitad de ella y rodó hasta el fin, haciéndose mucho daño en el cuerpo y en la cabeza. Se levantó con bastante trabajo, y fuese quejando y murmurando contra el dueño de la casa, que se reía sin compasión de su caída. Estaba a la puerta de la misma casa cuando se acertaron a pasar por allí dos ciegos camaradas suyos, y lo conocieron por la voz, deteniéndose para preguntarle qué tenía. Les contó Pedro cuánto le había pasado, y después de decirle que en todo el día no había podido recibir un céntimo, añadió: «Ruego a ustedes me acompañen hasta casa, a fin de que pueda tomar alguna cosa del dinero que nos pertenece, para pagar mi cena». Consintieron en ello los dos ciegos, y se fueron a su casa. El dueño de la casa en que Pedro, el ciego, había sido tan maltratado, que era un hombre diestro y malicioso, oyó desde su ventana todo lo que el pobre había dicho a sus camaradas, por lo que bajó, y siguiéndolo, se metió con ellos en una casa ruin en que vivía Pedro. Habiéndose sentado los ciegos, les dijo Pedro: «Amigos, no estaría de más cerrar la puerta y tened cuidado no se haya entrado alguien con nosotros». El intruso, al oír estas palabras, tuvo miedo de que le descubriesen, pero reparando en una cuerda que por casualidad pendía del techo de la casa, se cogió a ella, manteniéndose en el aire colgado, en tanto que los ciegos cerraron la puerta y registraron alrededor del cuarto tentando con sus palos. Concluida que fue esta pesquisa, y habiéndose sentado todos ellos, soltó la cuerda y se fue a sentar, procurando no hacer ruido, al lado de Pedro, que creyéndose solo con los otros dos ciegos, les dijo: «Como ustedes me han hecho depositario del dinero que recibimos todos tres, quiero hacerles conocer que no soy indigno de su confianza. La última vez que contamos, saben ustedes que teníamos 300 pesetas en plata, y las metimos en 3 taleguillos que voy a mostrar a ustedes intactos». Al decir esto, metió la mano debajo de unos andrajos que estaban cerca de él, y sacando los taleguillos uno a uno, los entregó a sus camaradas. «Ahí están», prosiguió, «por su peso pueden ustedes conocer que están cabales, o si no, vamos a contarlos, si gustan». Habiéndole contestado los otros que se fiaban de él, abrió uno de ellos y sacó 5 pesetas, y cada uno de los ciegos tomó otro tanto. Pedro volvió a poner los taleguillos en su lugar, y entonces uno de los ciegos le dijo que no necesitaba gastar nada aquel día para cenar, que él tenía provisiones bastantes para todos, por la caridad que le hacían las buenas gentes. Al mismo tiempo sacó de su zurrón pan, queso y algunas frutas, poniéndolo todo sobre la mesa. Comenzaron a comer. El ladrón, que estaba a la derecha de Pedro, escogía lo que le parecía mejor y comía con ellos. Pero a pesar del mucho cuidado que ponía para no hacer ruido, el ciego lo oyó masticar y exclamó al momento: «¡Somos perdidos!». Y diciendo esto, tendió la mano, cogió al intruso por el brazo y tirándose sobre él gritaba sin cesar: «¡Al ladrón!», dándole grandes pellizcos. Los otros ciegos se pusieron también a gritar y golpear al ladrón, que por su parte se defendió lo mejor que pudo. Como tenía la ventaja de ver dónde dirigían sus golpes, dábalos terribles, ora al uno, ora al otro, cuando podía hacerlo,
y gritaba como aquello: ¡al ladrón! Los vecinos acudieron al ruido y como no le abrían, echaron la puerta abajo, costándole mucho trabajo separar a los combatientes. Una vez conseguido esto, les preguntaron el motivo de su contienda. Señores, dijo Pedro, que no había soltado al ladrón, este hombre que tengo agarrado es un ladrón que ha entrado aquí con nosotros para robarnos. El ladrón, que había cerrado los ojos tan pronto como vio comparecer a los vecinos, fingió ser ciego también y contestó entonces: «Eso es falso, señores. Juro a ustedes que soy su compañero y rehúsan darme la parte que legítimamente me pertenece. Todos tres se han puesto contra mí y pido justicia». Los vecinos no quisieron mezclarse en esta disputa y llevaron a los cuatro ante un magistrado. Cuando estuvieron ante la presencia del magistrado, el ladrón, sin esperar a que lo interrogasen y fingiéndose ciego, dijo: «Señor, pues que es usted el encargado de la administración de justicia, le declararé que mis tres camaradas y yo todos somos criminales, pero como nos está obligado por juramento a no confesar nada sino por la fuerza, si usted quiere saber nuestro crimen, no tiene más que mandar que nos den de palos, comenzando por mí». Pedro quiso hablar, pero se le impuso silencio. Pusieron al ladrón en un potro, quien tuvo la serenidad de dejarse dar 20 o 30 palos, pero aparentando se dejaba vencer por el dolor. Abrió un ojo primeramente y poco después el otro, pidiendo misericordia y suplicando al juez mandarse cesar los golpes. Viendo el juez que el ladrón tenía el ojo abierto, se quedó asombrado y les dijo: «¡Malvado! ¿Qué significa ese milagro?». «Señor», contestó el ladrón, «un secreto. Si usted se digna perdonarme, estoy pronto a revelarle todo el misterio de esta farsa». El juez mandó cesar el castigo y prometió el perdón. «Bajo la fe de esa promesa», repuso el ladrón, «confesaré a usted, señor, que mis camaradas y yo vemos perfectamente todos los cuatro. Fingimos ser ciegos para entrar con libertad en las casas. Valiéndonos de este artificio, hemos ganado 300 pesetas en compañía. Hoy he pedido a mis consocios las 75 pesetas que me corresponden. Me las han negado porque les he declarado que quería separarme y han tenido miedo de que les acuse. Se han echado sobre mí, maltratándome del modo que podrán justificar las personas que nos han conducido ante usted, cuyos testimonios reclamo. Espero de su justicia, señor, que usted mismo me mandará entregar las 75 pesetas que me pertenecen. Si quiere usted que mis camaradas confiesen la verdad de cuanto yo declaro, haga usted les den 3 veces tantos palos como he recibido yo, y verá usted cómo abren los ojos lo mismo que yo». Pedro y los otros ciegos quisieron justificarse de una tal impostura, pero el juez no se dignó escucharle. «Es cierto», les dijo, «que os fingís ciegos y engañáis a la gente sobre pretexto de excitar su caridad, cometiendo acciones inicuas». «Es una impostura», exclamó Pedro, «y es falso que ninguno de nosotros vea. Ponemos a Dios por testigo». Todo lo que pudo decir Pedro fue inútil. Sus camaradas y él recibieron cada uno 200 palos. El juez esperaba siempre que abriesen los ojos y atribuía a su gran obstinación lo que tan solo era efecto de una absoluta impotencia. Entretanto, el ladrón decía a los ciegos: «No seáis tontos, abrid los ojos y no deis lugar a que os maten a palos». Después, dirigiéndose al juez de policía, le dijo: «Señor, estos pícaros llevarán hasta el cabo su malicia y jamás abrirán los ojos. Sin duda quieren evitar la vergüenza que les causará leer su sentencia en las miradas de los que verían a su alrededor. Más vale perdonarles y enviar a alguno conmigo a tomar las 300 pesetas que tienen escondidas». Hizo el juez que acompañasen al ladrón uno de sus alguaciles, que le llevó los 3 taleguillos. Mandó contar las 75 pesetas, que según dijo pertenecían al ladrón, y retuvo el resto para pago de las costas.
En cuanto a Pedro y sus camaradas, se compadeció de ellos, contentándose con desterrarlos. Sucedió que, una vez dictada la sentencia, y cuando iba a marcharse triunfalmente el pícaro y castigados los inocentes, apareció en la puerta de la sala en que se hacía tal injusticia el señor del feudo y mandó detener a todos hasta enterarse de la ocurrencia, pues el suceso había llegado hasta su noticia por uno de sus pajes. Por fortuna de Pedro y de los otros dos ciegos, los padres del primero habían servido en casa en vida en el castillo, en donde aquel había nacido, y le costaba de una manera cierta y positiva ser cierta la ceguera del pobre. Costábale también al señor feudal que el malvado a quien el juez había dado la razón era un bribón que merecía cualquier castigo. Mandó que comparecieran los testigos, que se averiguara dónde vivía cada uno, y se vino en conocimiento de que nunca se había visto al ladrón en compañía de los tres pobres, que este tal vivía en una casa él solo, que tenía mala fama y que nadie le había visto haciéndose el ciego. Al oír el nombre de la casa en donde vivía el malvado, Pedro cayó en la cuenta de que aquel era el pícaro que no le quiso ayudar a bajar la escalera y que se rió cuando le vio rodar los escalones, que a la puerta de su casa se había encontrado a su amigo y le había hablado del dinero, y que por tanto el bribón había oído la conversación y siguiéndole había dado lugar al desafuero cometido. Preguntado el pícaro por el señor feudal, no se atrevió a seguir mintiendo, por cuya razón fue condenado a ser desterrado y confiscado sus bienes en favor de los tres ciegos. Y en cuanto al juez aquel, el señor del feudo dispuso que durante un mes sustituyera al mulo que daba vueltas en la noria del castillo. Bueno, amigos, espero que os haya gustado. Saludos y besitos.